Hola, ahora vamos a continuar con el bloque de conceptos fundamentales de álgebra. En esta sección van a ser exponentes enteros. A ver, en matemáticas lo que nosotros buscamos usualmente es que las cosas sean más sencillas y más pequeñas. No, las matemáticas no son para complicarte la vida, no son para hacer como problemas más de lo necesario. Lo que buscamos en matemáticas siempre es resumir y hacernos más fácil las cosas. En este sentido, pues nosotros sabemos aquí que cuando tienes sumas, tienes este simbolito de suma y tienes exactamente la misma letra o la misma cantidad, tú la puedes sumar y resumir todo en 4 por x. ¿Por qué? Pues que sabes que son exactamente el mismo número, así que pues sabes que van a ser 4 veces la misma cosa que tú estabas sumando. Pero también podemos hacer lo mismo en el producto. ¿Por qué en el producto? Bueno, así como las sumas y las restas son fundamentales, las multiplicaciones y divisiones también lo son. Así que bueno, viendo aquí que tenemos x por x por x, ya no es la misma representación como cuando hacemos sumas. Para esto vamos a ver algo que se llama leyes de exponentes. ¿Qué es un exponente? El exponente es esta n de aquí. Tiene n exponentes esta x. Se dividen en base y exponente, siendo la base el número que está abajo, como lo dice, una base, y el exponente o potencia la que está aquí arriba. ¿Qué significa la n? N puede ser cualquier número que tú desees. En este momento solamente vamos a ver los que son enteros positivos. Comenzamos con potencia entera positiva. ¿De quién? De x. Bueno, vamos a suponer que tenemos un número, el que nosotros queramos, x. Pero también contamos con otro número, un número positivo y entero, n. Bueno, los exponentes se escriben de la siguiente manera usualmente en matemáticas. Podemos poner la base x y aquí arriba, como un superíndice, poner el exponente, la n, que nos va a indicar a qué potencia está elevado. O bien, podemos escribir x, una casita, y adelante escribir la n, si es que se nos dificulta la otra manera. Bueno, en resumen lo que nos quieren decir el exponente de x es que estamos viendo una forma comprimida de escribir una serie de multiplicaciones. Aquí podemos poner x por x por x, así hasta una cantidad de x que nosotros definimos. ¿Cómo definimos eso? Gracias a la n. Porque veamos un par de ejemplos. Si tenemos x al cuadrado, eso significa que va a ser x por x. X al cubo va a ser x por x por x. Y así, x a la cuarta es x por x por x. Y así, todo esto lo resumimos como la forma de arriba, como una x elevada a un número n, el que tú decidas o te estén presentando. A continuación te mostraré algunos ejemplos. Nuestro primer ejemplo va a ser ya con un número, 5 elevado al cuadrado. ¿Cómo se representa esto de otra manera? Bueno, pues sería 5 por 5. Pero nosotros ya sabemos cuánto es 5 por 5. Es 25. Otra forma es ver una y, pensando que la y es cualquier número, no se preocupen. Y elevado al cubo. Eso sería y por y por y. Y finalmente vamos a ver otro ejemplo. Sería 2x elevada al cubo. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, va a pasar algo similar al ejemplo de aquí arriba, en el que vamos a repetir 3 veces esta expresión de aquí. Y por todas las propiedades que hemos visto en la clase pasada, tenemos 2 por 2 por 2, que sería 2 por 2, 4 por 2, 8. Y x sería x por x por x, x al cubo. Ahora vamos con potencias enteras negativas. Anteriormente vimos únicamente positivas. Bueno, suponemos otra vez que tenemos un número x, el que nosotros queramos, y un número n. Pero en esta ocasión va a ser x elevado a la menos n. Que algo esté elevado a la menos n significa que es el recíproco de una serie de factores de x. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos x elevada a la menos n, es exactamente lo mismo que decir que tienes 1 sobre x a la n. Así como si tienes 1 sobre x a la menos n, también lo puedes representar como x a la n. Muy bien, lo que podemos ver aquí es que hay un cambio de signo. Ese cambio de signo nos indica
qué está pasando en la fracción en el momento de que usas una potencia entera positiva o negativa en X. Veamos algunos ejemplos de lo que explicamos anteriormente. Nuestro primer ejemplo va a ser 2 elevado a la menos 3. Bueno, eso significa que entonces tenemos 1 sobre 2 a la 3. Y sigue exactamente las mismas reglas que ya habíamos establecido para las potencias normales. Entonces 2 elevado a la 3 es 2 por 2 por 2. Eso quiere decir que es 2 por 2 nos da 4. Por 2 nos da 8. Muy bien. Como segundo ejemplo, vamos a ver este de aquí, que es un décimo, bueno, menos un décimo elevado a la 4. Simplemente vamos a hacer uso de todo lo que hemos aprendido. Primero vamos a ver los signos. Es una potencia par. Todas las potencias pares nos van a dar como resultado positivo. Eso quiere decir que este símbolo de aquí, ese signo menos, va a ser más. Ahora, pues podemos repartir. Tenemos 1 elevado a la 4 y 10 elevado a la 4. 1 elevado a la 4, que sería 1 por 1 por 1 por 1, sobre 10 por 10 por 10 por 10. Es muy fácil hacer la multiplicación de arriba. Solamente es 1 por 1 por 1 por 1. O sea, 1. Y arriba tenemos 10 por 10 por 10 por 10. Que, confíen en mí, son 10.000. Bueno, ahora vamos con leyes de los exponentes enteros. Bueno, digamos que tenemos dos números, x y y. Ambos son enteros y también m y n son números enteros. Entonces vamos a definir las siguientes leyes. La primera ley que tenemos es que si tenemos una x elevada a la m, pensando en que la m es un número el que tú quieras o el que te den, y una x elevada a la n, lo que va a pasar aquí es que tienen exactamente la misma base, así que pueden ser representados como una misma. Pero los exponentes, cuando se están multiplicando, lo que va a ocurrir es que se van a sumar. Como ejemplo, podemos decir que tenemos x al cuadrado por x al cubo. Lo que va a pasar es que son la misma base y tenemos 2 más 3 igual a x a la quinta. Como segunda ley, vamos a tener que si tenemos una x elevada a la n, pero ese mismo término está elevado a otra potencia, simplemente tenemos que es una x n por m. O sea que si tenemos una x al cuadrado elevada al cubo, solamente sería cuestión de multiplicar los exponentes que tenemos. Y sabemos que 2 por 3 es igual a x a la sexta. La siguiente regla que tenemos es qué pasa cuando tenemos dos números y están elevados a una potencia. Bueno, lo que va a pasar aquí es que el exponente se va a repartir entre los dos números base que tengamos. En este caso, x por y elevados a la n, ambos, se va a repartir como x a la n por y a la n. Y para terminar con estas leyes de exponentes, tenemos la cuarta regla. Y es que si tienes una fracción elevada a una potencia, esa fracción también va a distribuir esa potencia. O sea que si tienes x sobre y a la n, nos quedaría x a la n sobre y a la n. Y nuestra última propiedad es qué pasa cuando tienes x a la n sobre x a la m. Lo que va a pasar aquí tiene que ver muchísimo con dos diapositivas atrás, donde vimos claramente qué pasaba con los exponentes cuando subían o bajaban. Aquí tenemos una x elevada a la n y este está positivo y la forma de pasar arriba al numerador es restándolo. Y por la propiedad primera que vimos, esto se sigue cumpliendo. Bueno, a continuación les voy a dar unos cuantos ejemplos de todas las propiedades que vimos. El primer ejemplo que tenemos es a la 5 por a la 4. Bueno, tienen la misma base, por lo que escribimos la misma base y quedamos en que cuando se están multiplicando exponentes se pueden sumar siempre y cuando tengan la misma base. Así que a la 5 más 4 es igual a la 9. La siguiente que tenemos es qué pasa cuando tienes un número aquí, b elevado al cubo, pero a la vez elevada a la menos 2.
sabemos que tenemos b por 3 multiplicando a un menos 2. Así que ahora tenemos b en 3 por menos 2, o sea, menos 6. Ya saben, más por menos, 3 por 2, 6. La siguiente es 3x elevado a la 4. ¿Qué va a pasar aquí? Que se van a distribuir 3 elevado a la 4 y x elevado a la 4. Tenemos aquí también una doble forma de ver esto, y es que es y sobre 4 elevado a la menos 5. Se va a primero distribuir en y a la menos 5 y 4 a la menos 5. Después, como vemos que tienen un signo negativo, pueden subir y bajar respectivamente. Y ahora decimos que tenemos 4 a la quinta y y a la quinta abajo. Muy bien, continuamos con el siguiente tema y es notación científica. ¿Qué es la notación científica? Bueno, como les venía explicando anteriormente, las matemáticas lo que intentan hacer es como aproximarnos a una forma más sencilla de entender las cosas. Las matemáticas no son nada más que una forma de lenguaje que nosotros hemos creado y construido para poder describir ciertas cosas. No podrías decir que tienes 5 manzanas sin decir que tienes 5 y una manzana. Es como multiplicar. Ahora, la notación científica es algo muy similar, pero con números extremadamente grandes o extremadamente pequeños. ¿Por qué? Bueno, por lo general, cuando tú tienes un número aquí y tiene demasiados dígitos hacia allá, lo que nosotros procuramos hacer es que sean más simples de entender para nosotros. ¿Cómo podemos lograr esto? Tomando el número principal, multiplicarlo por 10 y luego ese 10 elevarlo a cierta cantidad. ¿Por qué? Porque este 10 de aquí es una forma de representar el 10 por 10 por 10 por 10 por 10. Y esto nos puede ayudar mucho, ya que si antes habíamos quedado que era prácticamente 10.000 por 10, que simplemente es aumentar otro 0, y nos queda 100.000, es algo similar a lo que intenta hacer la notación científica. Lo que intentamos hacer es que sea un número más pequeño y comprensible en vez de tratar con todos estos ceros de aquí. Un ejemplo que podemos escribir aquí rápidamente es que si tenemos 1.000.000, que es 1 seguido de 6 ceros, es lo mismo que decir 1 por 10 a la sexta. Este número de aquí es el número de ceros que nosotros estamos contando a la izquierda o a la derecha para resumir un número. Como ejemplo de notación científica vamos a tomar estos dos números de aquí. Tomaremos el número 92 millones. 92 millones se escribe de esta manera. 92.900.000 cosas. No digamos qué cosas, pero podemos verlo de la siguiente manera. Vamos a ver que podemos recorrer hacia allá el punto, porque prácticamente aquí existe un punto que no vemos, pero siempre está presente. ¿Por qué? Porque aquí sabemos que es un número entero, pero perfectamente puede continuar con más ceros del otro lado. No afecta en nada. No es lo que estamos buscando. Nosotros buscamos una forma de resumir este número, ¿no? Entonces vamos a buscar la forma de hacer que ese punto se recorra hacia la izquierda y nos haga más fácil la comprensión de este número. Porque, como me acaban de ver, me costó un poco decir este número, así que podemos reducirlo a mejor decir 9.29 por 10 a la 7. Este 7 salió de recorrer 7 lugares hacia allá, nuestro punto decimal. Así como podemos recorrer hacia la izquierda, también podemos recorrer hacia la derecha. O sea que si tenemos el número 0.0000000, imaginemos unos ceros más, 251, lo podemos expresar de la siguiente manera. Podemos decir que es 2.51, o sea, recorrer el punto hasta aquí, el por 10 elevado a la menos n. ¿Por qué la menos n? Porque no definimos un lugar. En dado caso de que lo definamos, podemos poner un número. No lo necesito ahora porque me gustaría que entendieran el ejemplo de qué pasa con el punto. En vez de que se vaya hacia la izquierda y el número sea negativo, en este caso el punto se recorrió hacia la derecha y eso hizo que aquí tuviera que ser un número negativo. Y es muchísimo más fácil leer este número 2.51 por 10 a la menos n que leer 0.000251.